Capítulo 34. Luego dijo Jehová a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y escribe sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que rompiste. Y prepárate para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y estarás delante de mí sobre la cumbre de este monte. Que nadie suba contigo, ni se vea hombre alguno en todo el monte, ni pasen frente al monte las ovejas ni los toros. Labró Moisés 2 tablas de piedra como las anteriores, y levantándose muy de mañana, subió al monte Sinaí, como les había ordenado Jehová, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, y él invocó el nombre Jehová. Luego Jehová pasó frente a él, y Jehová proclamó: Jehová, Dios misericordioso y compasivo, paciente y grande en bondad y justicia, que conserva la misericordia para millares de generaciones, que perdona los pecados y las culpas, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés se apresuró a postrarse hasta el suelo y adoró, diciendo: Si he hallado favor ante tus ojos, oh Señor mío, vaya ahora mi Señor en medio de nosotros, porque el pueblo es de dura cerviz. Perdona nuestras culpas, nuestros pecados, y tómanos por heredad. Entonces él le dijo: He aquí que yo haré un pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra, en ninguna de las naciones, y todo este pueblo en medio del cual te encuentras verá la obra de Jehová, porque es algo formidable lo que haré por medio de ti. Guarda todo lo que yo te ordeno este día. He aquí que yo voy a destruir de delante de ti a los cananeos, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ten cuidado de no hacer alianza con los habitantes de la tierra a la cual vas, para que no te sirvan de tropiezo. Derribarás sus altares, romperás sus obeliscos y cortarás sus ídolos. No te postrarás ante otros dioses, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No harás alianza con los habitantes de la tierra, no sea que se extravíen en pos de sus ídolos y ofrezcan sacrificios a sus dioses, y te inviten a comer de sus sacrificios. Y tomes de las hijas de ellos para sus hijos, y de tus hijas a los hijos de ellos, y tus hijos se extravíen en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de metal fundido. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerás pan sin levadura, tal como te ordené en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido será mío, también todo primogénito de tus ganados, ya sea vacuno u ovino. A todo primogénito de tu ganado lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, lo sacrificarás. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero descansarás en el 7º día, tanto durante el tiempo de arar como durante la cosecha descansarás. Celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, la fiesta de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentará todo tu memorial ante Jehová, el Dios de Israel, porque yo destruiré a las naciones de delante de ti y ampliaré tus fronteras. Nadie codiciará tu tierra mientras tú subas a presentarte ante Jehová 3 veces al año. No ofrecerán la sangre de un sacrificio junto con pan leudado, ni dejarán hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua.
traerás las primicias de la cosecha de tu tierra a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces dijo Jehová a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado pacto contigo y con todo Israel. Y él estuvo allí con Jehová durante 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en las manos de Moisés, mientras descendía del monte, Moisés ignoraba que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con él. Al ver a Aarón y todo Israel del rostro de Moisés, que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y acudieron a él a Aarón y todos los dirigentes de la congregación, y Moisés habló con ellos. Luego se acercaron a él todos los hijos de Israel, y les ordenó todo lo que Jehová había hablado con él en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar, se puso un velo sobre su rostro. Pero cuando entraba Moisés ante la presencia de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Luego salía él a decir a los de la casa de Israel lo que se le había ordenado. Y los hijos de Israel veían el rostro de Moisés que resplandecía, la piel del rostro de Moisés. Cuando entraba a hablar con él, Moisés se quitaba el velo de su rostro. Muy bien. Entonces, como un resumen, podemos decir que la clave para nuestra relación con Dios es la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Observar el día de reposo. Señal entre Dios y nosotros. Eso está en el capítulo 31, verso 13. Y el verso 16 dice: observarán el día de reposo para Jehová como pacto permanente. Y el verso 17 dice: es una señal entre Jehová y la casa de Israel. Entonces tengamos mucho cuidado, porque aquí está hablando de Israel. Voy a decirlo así, y entonces ¿dónde quedan los gentiles? Entonces yo tengo que reconocer a Israel. Tengo que, de alguna forma, identificarme con Israel para que esta instrucción, esta ordenanza funcione en nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 34, algunos le llaman pacto renovado, pero ese no es pacto renovado. Ese debería ser una por piedad. Se dio nuevamente el pacto. Moisés pasó en una constante intercesión después de haber regresado del monte Sinaí y el pueblo se había rebelado. Eso ya lo habíamos visto. ¿Se recordarán ustedes? Entonces, ¿qué pasó? Moisés quebró las tablas originales. Y para que se sucediera lo que está escrito en el capítulo 34, ¿verdad? Ya Moisés había pasado un proceso de intercesión. Y recuérdense que en este nuevo proceso se vuelve a estar con el Señor 40 días. Bueno, ¿de qué nos habla el capítulo 34? Debe de labrarse 2 tablas nuevas en piedra y escribir las palabras que estaban en las primeras tablas. O sea, si se dan cuenta, ¿dónde está la renovación en este asunto? Si lo que le está diciendo es que tiene que reproducir lo que en algún momento ya se había escrito. No se está cambiando porque el pacto ya se había hecho en una ocasión. ¿Cómo se había sellado el pacto? Por medio de la sangre de un toro. ¿Se recordarán ustedes? Vaya. Si nos damos cuenta, el verso 27 nuevamente
podemos ver algo. Jehová ordena a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado pacto contigo y con todo Israel. Interesante, ¿verdad? Si se dan cuenta, está diciendo, número 1, que el pacto que se está firmando es el pacto que el pueblo había aceptado en las primeras tablas. Número 2, básicamente Moisés las volvió a reproducir. O sea, no tiene otra expresión, simplemente las volvió a reproducir. Ahora bien, lo que sí es bien importante es que ahora el pacto está enmarcado en 3 ordenanzas específicas. De ahí salen todos los mandamientos de Israel. Número 1, la señal del pacto. Hemos estado hablando que la señal del pacto es el día de reposo, ¿verdad? Es una señal entre el Padre y la casa de Israel. Número 2, se está hablando de los 10 mandamientos. De ahí se derivan las leyes morales y las leyes civiles. ¿De acuerdo? Y número 3, el Señor hace énfasis de las fiestas anuales. Levítico 23 las cataloga como las fiestas del Señor. Y estas incluyen las leyes ceremoniales y las leyes sacrificiales. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque ese sería el verdadero contenido de las tablas del pacto. Ordenanzas que incluye el día de reposo, los 10 mandamientos y las fiestas del Señor. Ahora bien, hay una expresión en medio de todo esto. Y dice así, para que nos formemos una idea de a lo que queremos llegar. Sin santidad, nadie verá al Señor. Número 1. Número 2, sed santos porque yo soy santo. Y número 3, pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido. Y esto está hablando de la casa de Israel. Entonces, aquí tiene que haber una condición para que nosotros pertenezcamos a la casa de Israel. Recuérdense que en Éxodo 12 dice que nadie tenía derecho a celebrar la fiesta de las Pascuas si no estaba circuncidado. ¿Se recuerdan? Entonces, si es así, no podría yo guardar los 10 mandamientos. No podía yo guardar el día de reposo. Y no podía yo celebrar las fiestas del Señor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primeramente, ser justo de las naciones. Segundo, reconocer al Dios de Israel. ¿Verdad? Tercero, escudriñar las Escrituras. Pero no podemos ver las Escrituras de forma global. Tenemos que entender que cuando hablamos de las Escrituras estamos hablando de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos 5 libros está toda la base de la fe de Israel, la base de la fe por la cual nuestro Señor Jesucristo prácticamente por ello fue sacrificado, pues, por guardar las ordenanzas del Señor, ¿verdad? Obviamente Él vino a cumplir un propósito en este mundo, y era para esto, para lo que estamos hablando ahorita, para ser extensivo a las naciones. Muy bien, la otra es guardar sus ordenanzas, nuevamente. ¿Ah? Si yo no reconozco al Dios de Israel, no escudriño las Escrituras, no reconozco a Yeshua como el Señor y no guardo sus ordenanzas, no se puede cumplir la santidad. Ahora, claro está, el único que nos da la salvación en medio de todo esto es Jesucristo o Yeshua HaMashiach. Es el único que da la salvación. Todos estos elementos nos dan santidad, pero va una amarrado de la otra. Si yo no soy santo, no soy salvo. Yo puedo ser santo, pero si no reconozco a Yeshua como el Señor, entonces no soy salvo. Yo puedo guardar todos los mandamientos del Señor, pero tengo que reconocer a Yeshua.
Yo creo que ese no sería el problema para nosotros. Nosotros creemos en Yeshua y creemos que Él vino para darnos a cada uno de nosotros la salvación, ¿verdad? Pero sí reconocemos al Dios de Israel, al gran yo soy, al que se presentó ante Moisés y le dijo: yo soy el que era, el que es y el que será, a Jehová de los ejércitos. Entonces, lo interesante de todo esto, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Es, por ejemplo, si yo tengo bien claras las ordenanzas, tengo claro que eso representa el día de reposo, representan los 10 mandamientos, representan las fiestas del Señor, entonces todo esto me va a dar carácter y me va a dar fruto. Y ustedes reconocerán que el fruto no es más que el carácter de Yeshua. Las escrituras en el Nuevo Testamento identifican, si no estoy mal, 9 o 8 características. Podemos hablar de la fe, la esperanza, la bondad, el gozo, la paz, la mansedumbre. Si se recuerdan de otras, pues me ayuda. Si no, pues las vamos a tener que buscar. Pero todas esas son cualidades del carácter de Yeshua, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo aquí entonces que para poder nuevamente Moisés tener esta validación de las tablas, él nuevamente las tuvo que escribir y nuevamente las tuvo que estar con el Padre. ¿Cuántos días nuevamente? 40 días. Estuvo 40 días nuevamente allá en el monte Sinaí, y dice que cuando él bajó radiante, ¿verdad? Bajó, no se reconocía, su piel era brillante, ¿verdad? O sea, solo ahí nos podemos dar cuenta que de alguna forma lo que nos dice ahí, pues que la presencia de Dios nos da luz, ¿verdad? Solo quiero leerles esta parte. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado pacto contigo y con todo Israel. Acabo de decirlo. ¿Cuáles fueron sus palabras? El día de reposo, los 10 mandamientos y las fiestas del Señor. O sea que no solamente son los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Y él estuvo, o sea, Moisés estuvo allí con Jehová durante 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto. Y se resume como los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí hubo un evento sobrenatural y un proceso de espera de 40 días. Interesante, porque en la primera comunión con el Padre, Moisés se tarda 40 días. En la segunda comunión nuevamente se vuelve a tardar 40 días. E incluso me llama la atención porque se recordarán ustedes, cuando Yeshua muere y resucita, Él estuvo aquí en esta tierra 40 días. Se recordarán ustedes que el mandato dice que hay que contar 50 días del Omer, después de la fiesta de Pesaj. Si contamos, resulta que en el día 40, ¿qué pasó con Yeshua? Es levantado. ¿Ah? O sea que el número 40 es bien importante. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué era menester que fuera levantado? Porque 10 días después se iba a dar la manifestación del Espíritu o del Ruach HaKodesh. Pero ¿en qué consiste entonces la manifestación del Espíritu Santo? Y no es más que hacer el compromiso con el Dios Todopoderoso de guardar sus mandamientos. En eso consiste la fiesta de las semanas. Una ofrenda de medio año donde entregamos a Él nuestro compromiso de guardar los mandamientos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Oramos. Bendito Padre, te damos honor y gloria por el privilegio que nos has dado de recibir esta enseñanza, Padre Celestial, y hacer un discernimiento, Padre Celestial,
de nuestra responsabilidad como seguidores de Jesucristo nuestro Señor, Yeshua el Mesías. En esta ocasión te damos gracias, Señor, por haber analizado y comentado el capítulo 34 de Éxodo. Te damos honor y gloria, Padre Celestial, que sea usted glorificado en todo.